been asked to talk about writing sermons on Old Testament passages other than the poets and the wisdom literature. Me pidieron que hablara sobre cómo preparar un sermón del Antiguo Testamento que no fuera de la literatura sapiencial ni de la poesía. The first passage I have chosen is Exodus chapter 24, verses 1 through 11. Y el primer pasaje que escogí sería Éxodo 24, los versículos del 1 al 11. Now, as you might be able to tell, since I'm a little older than some of the other men in the room, I've worked on sermons for a long time. Ahora, como se podrán dar cuenta, que tengo un poquito de más edad que algunos aquí en esta sala, llevo muchos años preparando sermones. By the time I left my pastorate, for instance, at one church where I was served for 15 years, En una iglesia yo serví durante 15 años, having preached there morning and evening every week, predicando allí mañana y tarde cada semana, about 48 weeks out of the year. aproximadamente 48 semanas cada año. You figure right there, that was 96 sermons a year that I was writing. Ahí yo estaba escribiendo 96 sermones al año, más o And then menos. there were the sermons for the weddings and the funerals. Y entonces también estaban los sermones para las bodas y los funerales. So by the time I left that single pastorate, I had preached over 1,500 sermons in that church. Entonces, para el tiempo que dejé ese pastorado, yo había predicado más de 1500 sermones. I started preaching through the book of Exodus in 1994. Comencé a predicar a lo largo del libro de Éxodo en 1994. In fact, when I started preaching through the book of Exodus in January of 1994, we didn't have a computer in our home. Incluso cuando yo comencé a predicar en Éxodo en 1994, no tenía ni computadora. We didn't have a laptop, we didn't have a desktop. No teníamos una laptop, no teníamos un desktop tampoco. Everything was handwritten. Todo era a mano. I prepared sermons in the same way that my mentor had taught me to prepare sermons. Yo preparé sermones de la misma manera que mi mentor me enseñó. That meant that I would read and reread that particular book of the Bible. Eso significaba que yo leía y releía ese libro en particular de la Biblia. During the weeks before I began preaching on that book, Durante las semanas previas a la predicación, I spent a lot of time reading as much background material as I could find on that book. yo buscaba toda la literatura que yo podía encontrar con relación al trasfondo del libro. For instance, if you were to pick up a commentary on the book of Exodus, Por ejemplo, si usted abre un comentario sobre el libro de Éxodo, or you were to look at your study Bible in the pages prior to looking at the book of Exodus, o si en tu Biblia de estudio tú miras las páginas que están previas al libro, you would find there pages that have been written as serving as background material. encontrarías allí materia que tiene que ver con el trasfondo del libro. That background material would talk about where the geography of where the book had been written and what takes place in the book. Esa materia nos puede hablar sobre la geografía, por ejemplo. For instance, for Exodus, you would find a little map of the Israelites going from the land of Goshen down to the Red Sea. Por ejemplo, quizá ahí encontrarías un mapa que muestra cómo los israelitas fueron de la tierra de Gosén hasta el Mar Rojo. And a little line that would show them then going to Sinai. Y entonces una línea también que mostraba cómo habían llegado a Sinaí. And from there to a couple of the other places that they visited during their time in the book of Exodus. That's recorded in Exodus. Y de ahí a otros puntos donde ellos viajaron o caminaron. The lines don't really get real squiggly until the book of Numbers. Y ahí, hasta el libro de los números, pues ahí las rayitas empiezan a ponerse más gravadas. But that background material would also talk about the date of the dating of the book of Exodus. Pero también ese trasfondo, ese material nos habla de la fecha del libro. For instance, conservatives have always dated the book of Exodus
at approximately 1450 BC. Por ejemplo, los conservadores siempre han puesto la fecha del libro de Éxodo alrededor del 1450 antes de Cristo. It's based on the date of the time between the approximate erection of the temple and a statement that Solomon makes with regard to the time of Israel coming out of its time in Egypt to the building of the temple. Y eso está basado en un comentario que hace Salomón cuando se está edificando el templo con relación al tiempo que había salido Israel de Egipto. In other words, Solomon pegs it at about 400 years. Más o menos Salomón dice que han sido 400 años que han pasado. Okay, 400 years, and the temple was built somewhere around the late 900s BC. Entonces el templo fue construido alrededor de los 900 antes de Cristo. That brings you to about the year 1400. Y ahí más o menos esto te lleva al año 1400. And Israel spent 40 years in the wilderness. Israel estuvo 40 años en el desierto. So that brings you to 1440. Más o menos eso te trae a 1440. And so since we don't know the exact date, it's often rounded off to somewhere between 1400 and 1450 BC. Entonces, como no sabemos la fecha exacta, pues se redondea al 1450. Now liberals don't have the same view. Ahora, los liberales no tienen el mismo punto de vista. They identify the Israelites with a people called the Hyksos. Ellos identifican a los israelitas con un grupo de personas que se llama, I don't know, Hyksos. And so they date the book of, they date the Exodus, if it took place, to around the year 1200 BC. Entonces la fecha que ellos le dan al libro de Éxodo, si es que tuvo lugar el libro de Éxodo, ellos lo ponen como 1200. In other words, they're basing their date on what they consider to be archaeological evidence. En otras palabras, ellos basan su fecha sobre lo que ellos llaman evidencia arqueológica, Rather than the Word of God itself. en vez de basarlo en la Biblia como tal. Okay, so that gives you that's the kind of material that might be found in the introduction to the book of Exodus. Por lo tanto, ese es el material que posiblemente encuentres en una introducción al libro de Éxodo. It might also talk about some of the oldest scrolls of the book of Exodus. También esa materia puede ser que hable sobre los rollos más antiguos que hablan sobre Éxodo. It might talk about some of the theories about the book of Exodus. También puede ser que encuentres material sobre las teorías con relación al libro de Éxodo. For instance, the liberals don't believe that Moses wrote the book of Exodus. Por ejemplo, los liberales no creen o niegan que Moisés haya escrito el libro de Éxodo. They think that the book of Exodus is a compilation of various groups of people who, over the course of time, wrote the book. Ellos creen que Portions of the book. el libro de Éxodo es una compilación de escritos que fueron añadiéndose a lo largo de toda una historia. And one of the oldest views was that there was one group called the Yahwehists. Entonces se cree que había un grupo de personas que se llamaban los yahweístas, They always referred to God by the name of Yahweh. que ellos siempre se referían a Dios con el término Yahvé o Jehová. And then there were the Elohists. Y luego estaban los elohinistas, And they always used the name of Elohim for God. y ellos siempre utilizan el nombre de Elohim para Dios. And then they believed that there were the priests who had their interests in recording portions of the book of Exodus. Y entonces otro grupo eran los sacerdotes, que ellos también tenían sus intereses con relación al libro de Éxodo. And then finally there were a group of people who worked on the book of Exodus after the exile called the Deuteronomists. Y entonces había otro grupo que trabajaron en el libro de Éxodo después del exilio, que se llama los deuteronomistas. So see, the liberals believe the liberals believe that there are these various groups who had their own interests in compelling and forcing the people of Israel to behave in a certain way. Entonces los liberales creen que había un grupo, habían todos estos grupos
que todos tenían sus propios intereses con relación a cómo es que el pueblo de Israel se comportaba en el tiempo del Éxodo. And so they believe that after the exile, Entonces ellos creen que después del exilio, that an editor or a group of editors que un editor o un grupo de editores, got together and put all of the material together. que ellos se juntaron y recopilaron toda esa información. So in their view, the book that we have today is the result of editors putting these various documents that were written and putting them together and making them form a whole book of Exodus. Entonces ellos creen que el resultado que tenemos hoy, que es el libro del Éxodo, es toda una recopilación de muchas personas que aportaron a lo que hoy tenemos como el libro del Éxodo. Now, why am I telling you this? Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Any student of theology in the United States knows everything that I've just told you. Cualquier estudiante de teología en los Estados Unidos conoce todo sobre lo que te he estado explicando esta noche. Because that view is written about in so many books. Porque ese punto de vista de los liberales se ha escrito en tantos libros. But when it comes to books in the Spanish language, Pero entonces cuando viene a la literatura que hay en español, you barely have a few commentaries. hay pocos comentarios. And as the translation of commentaries becomes easier, Y mientras tanto la traducción de libros se haga más sencillo, you're going to find you have this commentary and that commentary and another commentary. vas a tener comentarios para escoger. You'll be talking about, I remember the day when there were no commentaries. Vas a estar recordando el día cuando no habían And now comentarios. we have 7, 8, 9, 10 Y ahora tenemos 7, 8, 9, 10 on the book of Exodus alone. en el libro de Éxodo nada más. But unless you know that there are these different viewpoints, Pero a menos que usted sepa que hay estos diferentes puntos de vista, you're not going to know whether the commentary you're reading is safe or not. no vas a saber si el comentario que tienes en las manos es seguro o no. Has it been written by a person who believes that Exodus is the inspired word of God given through Moses? Ese comentarista, ¿cómo sabemos si él cree que el libro de Éxodo fue escrito por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo? Or does this commentator believe that this is a man-written, man-composed, man-edited document? ¿O este comentarista cree que esto es un documento editado y escrito meramente por hombres? So you're going to have to learn how to be discerning. Entonces vas a tener que aprender cómo tener discernimiento. And you need to be warned about the dangers of picking up a bad commentary and using it. Y también tienes que estar avisado sobre los peligros que compone coger en las manos un comentario. I hope the day comes when you have lots and lots of good Bible-believing commentaries. Y yo espero que llegue el día en que ustedes tengan muchos buenos comentarios que crean en la Biblia. Unfortunately, it seems like the liberals always have more money than the conservatives. Lamentablemente siempre parece que los liberales tienen más dinero que los conservadores. So the people cranking out commentaries tend to be the people who have the more money. Entonces los que sacan muchos comentarios generalmente son los que tienen más dinero. Okay. When I would prepare a sermon, Ok, cuando yo preparo un sermón, I would read and reread and reread that book of the Bible. yo leo y releo ese libro de la Biblia. As I've already said, in the weeks prior to even preaching on it, I would read the background material. Entonces en las semanas antes de predicar el sermón, yo leía todo el material de trasfondo que yo podía. And then, as I came to the first passages, Entonces cuando llegaba a los primeros pasajes, I would give some background to the people of God as they were going to begin to hear this book of the Bible. también le daba un trasfondo al pueblo de Dios con relación al libro.
In preparing this sermon, I not only read the text in my language, English, Y no solamente leía el texto en mi idioma, el inglés, but I would try to read it as good as I could in Hebrew. pero entonces hacía todos los intentos por leerlo en hebreo también. I'll be the first to admit my Hebrew is not that good. Y yo admito que mi hebreo no es el mejor. For instance, some of you may remember when I had Charles Telford here. Por ejemplo, algunos de ustedes quizás se acuerden cuando vino aquí Charles Telford. He teaches Hebrew. Él enseña hebreo. You may remember John Falk from years ago. He taught Hebrew. Hace unos años también vino John Falk. Él también es maestro de hebreo. Okay, Jeff Downey is excellent at Hebrew. Y Jeff Downey, que vino hace poco, también es excelente en hebreo. I was never in the class of those people. Yo nunca estuve en esa categoría. Okay, but looking at the Hebrew, for instance, helped me to understand a bit about what was going on in the text. Pero mirar el hebreo siempre me ayudaba a entender un poco más sobre lo que estaba sucediendo en el texto. For instance, in Hebrew, there's what we call a hard stop. It's called a patah. Por ejemplo, en hebreo hay lo que se conoce como un par en seco, que se llama un patá. So when you see that patah, you know that there is a break in what is being written. Entonces, cuando usted observa eso que se llama un patá, tú sabes que la frase llegó a una ruptura. So at the end of chapter 23, there's a patah. Entonces, al final del capítulo 23 hay un patá. At the end of chapter 24, there's a patah. También al final del capítulo 24. That's why we have our chapter breaks there. Por eso es que tenemos nuestros capítulos que los dividen. I want you to remember that the chapter and the verse divisions were invented only several hundred years ago. Y tenemos que entender que nuestras divisiones de capítulos y versículos, eso fue un invento de hace poco, unos cuantos cientos de años. In the original Hebrew, there are no vowels. En el hebreo original no existen vocales. There are no breaks in between words. No hay separación entre las palabras. It's just letter after letter after letter after letter after letter. Es letra tras letra tras letra tras letra. And so you have to know the language to know which of the letters go together to form a word. Entonces tienes que conocer el idioma para conocer cuáles son las letras que componen las palabras. For instance, if I were to write the word Adam and I were to write the word Edom, they're the exact same consonants. Por ejemplo, si yo escribo la palabra Adán y Edén, son las mismas consonantes en el In the hebreo. original Hebrew, the only way to tell the difference is the context. En el hebreo original, la única manera de diferenciar estas cosas es por el It's contexto. only modern Hebrew Bibles that have added the vowels to be able to tell the difference between Adam and Edom. Es solamente en las Biblias modernas en el hebreo que han añadido las vocales para entonces ver la diferencia entre estas palabras. Well, I told you about the hard stops. Ahora, les indiqué sobre los patá. There's a soft spot called a sonic. También hay un pare no tan seco, porque no lo sé decir de otra manera. Hay un pare no tan seco que se llama Samek. samek. Okay? And there is a samek after verse 11. Entonces, después del versículo 11 hay un samek. So besides looking at some of the vocabulary words that are in the text, O sea que además de ver el vocabulario que está en el texto, I'm at least able to tell where the breaks are in the text according to the original Hebrew. también puedo ver dónde están las divisiones de acuerdo al hebreo original. Okay? And that's very helpful. Y todas esas cosas son de gran ayuda. For instance, we're going to be seeing that in the text we're looking at today, Por ejemplo, vamos a estar viendo en el texto que estamos mirando esta noche, one commentator believes that verses 1 and 2 belong to the previous chapter. algunos comentaristas creen que los versículos 1 y 2 pertenecen al capítulo anterior. He's a highly respected commentator. Él es un comentarista de mucho respeto.
who believes what we believe about the biblical text. que él sí cree lo que nosotros creemos con relación al texto bíblico. However, when you look at the Hebrew, there's not a break between verses 2 and 3. Pero entonces cuando miramos el hebreo, no hay una división entre los versículos 2 y 3. He's basing his thought on the vocabulary, the way that the vocabulary is arranged in verses 1 and 2. Él está basando su teoría sobre cómo está organizada el vocabulario en esos versículos. So this made him decide that it belonged to the previous section. Entonces eso lo llevó a concluir que esos versículos pertenecían al capítulo anterior. See, now as somebody who is coming to the text, you need to know those differences. Ahora, usted como alguien que se está acercando al texto, usted tiene que entender esas diferencias. When you preach through the book of Exodus, do you associate verses 1 and 2 with chapter 23? Or do you associate them with chapter 24? Cuando usted está predicando en Éxodo, por ejemplo, ¿usted asocia esos dos versículos con el capítulo 23 o lo vas a asociar con el capítulo 24? In other words, are they a conclusion or are they an introduction? Por ejemplo, ¿son una conclusión o son una introducción? Okay? And so that's the kind of decisions you're going to have to make when you're writing sermons. Entonces, cuando estás escribiendo sermones, vas a tener que llegar a estas decisiones. So that's why it's important to know the languages, if you can learn them. Por eso, si los puedes aprender, es bien importante saber los idiomas originales. And that's why it's helpful to get the help of commentators. Y también es de gran ayuda obtener la ayuda de los comentaristas. Okay? So, I would look at the original Hebrew. Yo miraba el hebreo original. And then my mentor taught me that I should write down all the cross-references. Entonces mi mentor me enseñó a escribir todas las referencias. So I would use a cross-reference, a Bible that indicates the possible cross-references. Entonces yo tenía una Biblia que indicaba las referencias cruzadas. And then I would look up each passage. Entonces yo buscaba cada pasaje. And as I said, when I began Exodus, I didn't have a computer. Entonces, como dije, cuando comencé en Éxodo no tenía computadora. So I would handwrite each passage down. O sea que cada pasaje yo lo escribía a mano. And that was always very helpful to me. Y eso para mí siempre fue de gran ayuda. Looking at the cross references in the original, in their context. Mirando las referencias cruzadas en su contexto y sus idiomas. And then handwriting them down. Y entonces escribiéndolas a mano. And then, as you can see, even in those old days, Y como puedes ver, aún en esos días antiguos, I read each commentary, leía cada comentario, making various notes on all of the things that I found in those commentaries, tomando nota de todas las cosas que yo encontraba de ayuda en esos comentarios, which involved a lot of writing, que conllevaba mucho escribir, because I was doing a lot of reading. porque estaba leyendo mucho. Now you saw that I started to preach through Exodus in January of 1994. Ahora, como vieron, comencé a predicar por Éxodo, en el libro de Éxodo, en 1994. 2 years later, I got to chapter 24. 2 años después, llegué al capítulo 24. I finished the book, it turns out. I preached through the last chapters a little more quickly. Pude predicar los últimos capítulos un poquito más ligero. I finished the book in late November of 1996. Terminé por fin el libro en noviembre, a finales de noviembre del So I 1996. spent almost 3 years in the book. O sea que tardé unos 3 años, casi 3 años en predicar todo el libro. I had spent that much time in the book of Genesis. También me tardé esa cantidad de tiempo en Génesis And eventually I preached through Leviticus, which we'll be looking at tomorrow. y eventualmente prediqué también Levítico, que estaremos mirando mañana. And I've already told you that in that 15 years I preached about 1,500 sermons. Y ya le dije que en ese periodo de 15 años prediqué unos 1500 sermones. In that time I got through more than 20 books of the Bible. Y en ese tiempo pude predicar a lo largo de unos 20 libros de la Biblia. So you may say, wow, he spent a lot of time in those books. Entonces, a lo mejor estás diciendo, wow, pasó mucho tiempo en esos libros. But remember, that was 2 sermons every single Sunday. Pero eso era 2 sermones todos los domingos. I usually preach through the New Testament in the morning. Generalmente predicaba en el Nuevo Testamento en la mañana.
Because the gospel of Jesus Christ is the clearest there. Porque el Evangelio de Jesucristo es el más claro. And I would preach on Old Testament passages on Sunday Y evenings. entonces en los domingos por la noche predicaba sobre pasajes del Antiguo Testamento. Because like so many other evangelicals and those influenced by dispensationalism, Porque así como tantos evangélicos y aquellos influenciados por el dispensacionalismo, many people in the congregation were not as familiar with the Old Testament as they should have been. mucha gente de la congregación no estaban tan familiarizados con el Antiguo Testamento como lo debieran ser. It's essential to understand the Old Testament Es esencial entender el Antiguo Testamento if you're going to properly understand the New Testament. si vas a entender correctamente el Nuevo Testamento. Okay? So that's why I would try to do the balance of one sermon in the New Testament, one sermon in the Old Testament every single Sunday. Y es por eso que yo intentaba mantener siempre ese balance de un sermón en el Antiguo Testamento y un sermón en el Nuevo Testamento todos los domingos. So as I was preparing, and now by the time of 1996, we finally had a computer. Ahora, en 1996 ya por fin conseguí una computadora. It was in those frustrating days when the computer would crash about every couple of hours. Era esos días frustrantes cuando las computadoras se caían, ¿verdad? Cada 2 o 3 horas. And if you hadn't pressed save, you lost all of your work. Y si no le habías dado al botón de save, se perdía todo el trabajo. You don't know how easy you have it Ustedes nowadays. no saben lo fácil que lo tienen hoy en día. Wow. So you can see that now it became a lot easier. Entonces ahora es mucho más fácil. If I wanted to, all I needed to do is cut and paste and put in those Bible references. Hoy en día lo único que tengo que hacer es hacer un copy-paste. See, I've learned very quickly. Pero aprendí rápidamente, If all you do is cut and paste, you're not actually reading. me di cuenta que si solamente estás haciendo copy-paste, no estás leyendo muchas You're not veces. actually processing No estás procesando or studying that passage. o estudiando el pasaje como Or tal. looking at it carefully in its context. O mirándolo cuidadosamente en su contexto. So yes, as time has gone on, I do copy and O paste. sea que sí, conforme ha pasado el tiempo, sí hago copy-paste. But only after I have looked at the cross-reference in its context. Pero únicamente después que yo haya mirado el pasaje y la referencia en su contexto. Reading the verses before and after to see what's going on there. Leyendo los versículos antes y después para ver qué es lo que está sucediendo. Okay? So you can see in Exodus 24 there are a number of cross-references here. Entonces, como pueden ver, en Éxodo 24 hay numerosas referencias cruzadas. And then what I usually do, in God's grace and mercy, I do have a number of commentaries on each book of the Bible. Not on every book of the Bible, but on most of the books of the Bible. Pero gracias a Dios en su misericordia, sí tengo varios comentarios sobre la Biblia. No de todos los libros, pero de algunos. Some commentaries are available on CDs Algunos comentarios están disponibles en CDs or available in Bible software, which I've used. o también están disponibles en software bíblico. And some are ones that I just have hardbound and lay them down on the table and begin to type what they say. Y algunos son de copias así, con letras, que uno abre y lo pone en la mesa. To me, that's the easiest. Para mí ese es el más fácil, It's the best. es el mejor. It makes me process what the person is saying in their commentary. Se me hace más fácil procesar lo que la persona está diciendo en el comentario. I'm not copying their words, I'm trying to summarize their words. No estoy copiando sus palabras, estoy haciendo un resumen de sus palabras. Now because here's the danger that you can run into. Ahora, este es el peligro. What do we call that again when you're copying somebody else? Plagiarism. Yeah, right. The danger is what is called plagiarism. El peligro con esto es lo que llamamos plagio. I don't know if you know this, but just in the last couple of days, No sé si saben esto, pero en los últimos días, hace unos cuantos días, a very popular writer of commentaries un escritor muy popular de comentarios
they have found clear plagiarism in his commentaries going back to 1991. Encontraron pasajes claros de plagio llegando hasta el año 1991. So the publisher is refunding the money to every single person who has ever bought one of those 3 commentaries. Entonces la casa publicadora está reembolsando a cada una de las personas que compraron cualquier libro de ese autor. Can you imagine how much money that is? ¿Ustedes se imaginan la cantidad de dinero que estamos hablando? Plagiarism, I don't know what Columbia standards are. Yo no sé cuáles son los estándares aquí en Colombia, ¿verdad? But in the United States, plagiarism is theft. Pero en Estados Unidos el plagio se considera robo. You've stolen somebody else's words. Le has robado a otra persona sus palabras. Unless you give credit. See, the difference between plagiarism and quoting someone A menos que usted le dé crédito, ¿verdad? La diferencia entre cometer plagio is whether you're giving credit. es si le has dado crédito a la persona. Okay? Are you saying, as John Calvin said? Tienes que decir, como dijo Juan Calvino. Then it's not plagiarism. Entonces no es plagio. But if you just spout out the words that John Calvin said without referring to John Calvin, that's plagiarism. Pero si solamente dices las palabras de Juan Calvino sin mencionar a Juan Calvino, eso es plagio. Okay? And you have to seriously think about that being a violation of God's commands. Y tienes que pensar seriamente en cuanto a eso como una violación a la ley de Dios. Taking credit for something that you didn't do the work for. Tomando el crédito por algo que usted no trabajó. We've had ministers in my denomination and Miguel's denomination Ahí hemos tenido ministros en nuestra denominación who have been disciplined by the church que han sido disciplinados por la iglesia because they were found quoting from other people's sermons without giving credit. porque se encontró que estaban citando a los sermones de otras personas sin darles el crédito. One person was quoting from Jonathan Edwards, Uno de ellos estaba citando a Jonathan Edwards, another from Tim Keller. otros estaba citando a Tim Keller. They would use the words of other people's sermons and then they would act as if it was their words. Utilizaban las palabras de otros sermones, de otros caballeros y actuaban como si fuera de ellos. Now, apart from the theft of those words, Ahora, taking credit for something that's not there, Aparte del aspecto del robo, ¿verdad? De tomar crédito por algo que no es de ellos, those men weren't doing the work of a minister of the word. esos hombres no estaban haciendo el trabajo de un ministro de la palabra. Okay? If God's called you to feed the flock, then it's you that's supposed to feed the flock. Si Dios te ha llamado a alimentar a la grey, usted la tiene que alimentar. If you find somebody else's words and you say to yourself, I can't think of any better way to say it. Si usted ve las palabras de otro escritor y usted piensa, yo no lo puedo decir mejor, Fine. But give that other person the credit for the words. entonces no hay ningún problema, pero dale el crédito a esa persona por esas palabras. As long as you're giving the credit, that's okay. Siempre y cuando deje el crédito, no hay problema. But do the work. Pero haz el trabajo. And that is why I never cut and paste the words of a commentator. Y es por eso que yo nunca hago copy-paste de las palabras de un comentarista. Because if I have been summarizing, even as I am writing it down, I'm processing what that person has said. Porque si yo estoy haciendo un resumen, yo estoy procesando lo que esa persona está diciendo. And when it comes time to actually writing the sermon, Entonces, a la hora de escribir el sermón, I don't want to accidentally use their words because their words are in my head. no quiero accidentalmente utilizar las palabras del comentarista simplemente porque los tengo en la mente. Okay? Commentators are very, very helpful. Los comentarios son de gran ayuda. If you don't know the original languages, they will help you in understanding the key things that you should know about the original language. Si no conoces los idiomas originales, los comentarios le van a ayudar a entender los elementos clave de esos pasajes. Often they'll help you to understand
the structure of the book and of that passage. A menudo te va a ayudar a entender la estructura del libro como del pasaje. For instance, here's an outline of the book of Exodus. Por ejemplo, aquí tenemos un bosquejo del libro de Éxodo. This is from a commentator by the last name of Durham. Esto es de un comentarista que su apellido es Durham. He divides up the book of Exodus into 3 parts. Él divide el libro de Éxodo en 3 partes. Part 1 is Israel while it's still in Egypt. La primera parte es Israel cuando está en Egipto. The opening 2 chapters record the fact that the descendants of Israel have now grown, the descendants of Jacob or Israel have now grown so numerous that they are filling the land, but they have been subjected to slavery. Los primeros 2 capítulos, por ejemplo, nos habla de los descendientes de Jacob que bajaron de Canaán y se radicaron en Egipto, y ahora que son tan numerosos que se han convertido en una multitud, una nación, And they are suffering. y están sufriendo en esclavitud. The next section starts at chapter 3 and goes through verse 7 of chapter 7 and is the record of the calling of Moses. La próxima sección es el registro del llamamiento de Moisés. Then from chapter 7 verse 8 through chapter 18 verse 16 we have the record of the 10 mighty acts of God and the exodus out of Egypt. Entonces del capítulo 7 y versículo 8 al 13-16 vemos los actos milagrosos de Dios, los 10 actos milagrosos de Dios. Then we come to part 2, the record of Israel in the wilderness as it has left the land of Goshen. Entonces la segunda parte del libro encontramos a Israel en el desierto, Bringing it up to Sinai. llegando casi a Sinaí. Then we have part 3, Y entonces tenemos la tercera parte, beginning with chapter 19 verse 1 empezando con el capítulo 19 versículo 1 through the end of the book, hasta el final del libro, telling us about the coming of God to meet with his people at Sinai. donde se nos menciona la llegada de Dios para reunirse con su pueblo en el monte Giving them the Sinaí. 10 commandments Le da al pueblo los 10 mandamientos and the making of the covenant. y la radicación del pacto. Then we have another part that starts with 25:1 that talks about God's instructions for worship. Entonces vemos en el capítulo 25 unas instrucciones de parte de Dios para la adoración. Then part 3 of that, or the section 3 of that part 3 that describes Israel's first disobedience with the golden calf. Entonces en la tercera sección de esa tercera parte vemos la desobediencia de Israel con el esto de oro, ¿cómo se dice? El becerro de oro, gracias. Followed by the last 6 chapters that record the construction of the tabernacle and the coming of God to dwell in the midst of his people. Seguido por los capítulos que hablan de la construcción del tabernáculo y la llegada de Dios para habitar con su pueblo. Okay, so that is you're preaching a passage that helps to show you where you are in the general structure of that book. Entonces cuando estás predicando por el libro, ese bosquejo te ayuda a ver dónde estás ubicado en el libro como tal, Are you in the development? dónde estás en el desarrollo del libro. As I said yesterday, each book of the Bible is God's revelation and argument with his people. Como dije ayer, cada libro de la Biblia es un argumento de parte de Dios, Convincing them, calling on them to repent of their sins, to believe and trust in him alone. y Dios haciendo el llamado de que confíen en Él, de que se arrepientan de sus To pecados, look to him as their God and Redeemer, de que lo vean a Él como su Dios y su Redentor, and to serve him with all of their heart, soul, mind, and strength. y de servirle con todo su mente, cuerpo y alma. So as we saw, this particular passage Ahora, como vimos, este pasaje en particular falls in the 3rd section of the book, cae en la tercera sección del libro, just at the end of God's coming to meet his people at Sinai. justo cuando Dios se encuentra con su pueblo en el monte Sinaí.
Now, God had promised, if you were to turn in your Bibles back to Exodus chapter 3, verse 6, Ahora, si me acompañan a Éxodo 3, versículo 6, you would see there that God is in his call to Moses at the burning bush. vemos el llamado de Dios, el llamamiento de Moisés en la zarza ardiente. That God says, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. Vemos que ahí dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Now, we know from the book of Genesis that he's the God of Abraham, Ahora, nosotros sabemos de haber leído el libro de Génesis que Dios es el Dios de Abraham, the God of Isaac, el Dios de Isaac the God of Jacob. y el Dios de Jacob. But it begs the question, Pero entonces nos hacemos la pregunta, is he the God of the people of Israel? ¿Él es el Dios del pueblo de Israel? Okay? That's what's at issue here. Y ese es el tema aquí, eso es lo que está pasando. Now look at verse 12 of Ahora, chapter 3. miren el versículo 12 del mismo capítulo. He said, but I will be with you, and this shall be the sign for you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. So God has appeared to Moses in the burning bush at Sinai. O sea que Dios se ha aparecido a Moisés en la zarza ardiente en el monte Sinaí. And he says, the proof that I called you will be that you will come back to this mountain with the whole people. Y él dice, la señal, la prueba de que yo te he llamado es que ustedes van a regresar con el pueblo a este monte a adorar. Okay? So, by working through the book of Exodus, I can see what we're building toward. Entonces, trabajando a lo largo del libro de Éxodo, yo puedo ver hacia dónde vamos. In chapter 19, the people have arrived at the mountain where God said he would once more meet with Moses. En el capítulo 19, llegamos a ese monte, Israel llega a ese monte donde Dios había prometido a Moisés de que iban a llegar. And even when God had given some minor commands through Moses in chapter 19, Y aún en el capítulo 19, Dios le da unos mandamientos menores a Moisés. Israel responded without knowing very much about what was about to happen. Israel responde sin entender realmente lo que iba a suceder. All that the Lord our God has commanded we will do. Ellos dijeron, todo lo que el Señor nuestro Dios mande, eso haremos. Well, up to that point, all God said was, don't come up on the mountain or you're going to get stoned. Hasta el momento, lo único que había dicho Dios es, no se acerquen al monte o los van a apedrear. And then in chapter 20, Y entonces en el, smoke at the top of the mountain and the quaking of the earth. en el capítulo 20 vemos el humo en la montaña y el estremecimiento de la tierra. And as Israel hears the voice of God, they are terrified. Y cuando el pueblo de Israel escucha la voz de Dios, están atemorizados. So the question's still out there. O sea que la pregunta todavía está ahí. He's the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, but is he the God of the people of Israel? Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios de Jacob y Él es el Dios de Isaac, pero es el Dios de Israel. The significance of chapter 24, verses 1 through 11. El significado particular del capítulo 24, versículos del 1 al 11, is that the covenant that God had made with Abraham, the covenant that God had made with Isaac, the covenant that God had made with Jacob, he now makes with the people of Israel. el significado es que el pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob es el mismo pacto que ahora Dios hace con el pueblo de Israel. The significance of these verses is that he's not just the God of their fathers. El significado de este pasaje es que no solamente Dios es Dios de sus padres, Now he's their God. ahora es el Dios de ellos. Now I hope already you're seeing some of the application
that this will give to the people in your congregation. Ahora, yo espero que ya estén imaginándose, ¿verdad?, las aplicaciones que le pueden hacer a sus congregaciones. Children of your congregation are coming because their mother has brought them, because their father has brought them. Los hijos de su congregación están viniendo a la iglesia porque los están trayendo sus padres o sus madres. He's the God of your father, he's the God of your mother, but is he your God? Ahora, Dios es el Dios de tu papá y tu mamá, pero ¿es tu Dios? Okay, so I hope you're already, those wheels are turning. O sea, que ya pueden estar imaginándose las aplicaciones. What I do is I work through the commentaries. Y lo que hago es que trabajo con los comentaristas. And you can see right here, maybe you could read the English. So, that it's Kyle who thinks that verses 1 and 2 belong to the previous chapter. Por ejemplo, en este pasaje que tenemos aquí es el comentarista Kyle que cree que los dos primeros versículos pertenecen al capítulo previo. And it carries a lot of weight. Y eso tiene mucho peso, But I wasn't convinced. pero no me convenció. Because that patah was at the end of chapter 23. Porque el patá estaba al final del capítulo 23. Now, Kyle knows Hebrew better than me, but I still wasn't convinced. Ahora, Kyle sabe más hebreo que yo, pero como quiera no me convenció. Okay, then I went on, I continued to record, and you can see how much I wrote down here. I'm not copying and pasting. I have the physical commentary. I'm writing down, I'm summarizing what he's writing. Como pueden ver aquí que he estado escribiendo mucho, no estoy copiando, estoy haciendo resumen. I appreciated very much some of the observations that he was making. Dice, y aprecié mucho algunas de las observaciones que hizo. He talks about the ceremony that's described, in which Yahweh is Yahweh demands that Israel perform. Él describe la ceremonia que Dios hace con Israel. He talks about the covenant that Moses. What the covenant begins between God and his people as Moses reads the things, the revelations that God has just given him on the mountain. Vemos que el pacto comienza cuando Moisés empieza a leer lo que Dios le había dicho en el monte. Following the voice of God that Israel didn't want to hear any longer and said, Moses, you talk to God and then just tell us what he has to say. Después que el pueblo de Israel dijo, mira, nosotros realmente no queremos escuchar a Dios, Moisés, vete tú y escuchas a Dios y luego nos lo dices a nosotros. Okay, Moses went up on the mountain and was given the laws that are in the remainder of chapter 20 all the way through the end of chapter 23. Entonces Moisés subió al monte y recibe las leyes de Dios que se registran en el capítulo 20 hasta el 23. So Moses comes back down and now he reads everything that God has just said. Entonces Moisés desciende nuevamente del monte y comienza a leer todo lo que Dios había dicho. Moses tells them to build an altar in a specific way that God wants the altar to be built. Moisés le dice al pueblo que construyan un altar de una manera específica que Dios le había indicado. And then in verses 6 through 8, he's to take the blood of a slaughtered bull, he's to sprinkle half of it on the people and the other half on the altar. Y entonces en el versículo 6 le dice que tome la sangre, ¿verdad?, de un animal y que la mitad lo esparza sobre el pueblo y la otra mitad sobre el altar. Okay, the part sprinkled on the altar represents God. El altar representa a Dios. And so the blood has been divided to be put half and half on the two parties of the covenant. Entonces la sangre ha sido dividida para representar ambas partes del pacto. Through this consecration of blood, Israel is qualified to send its representatives up on the mountain. Y mediante esta consagración con la sangre, los israelitas ahora podían ascender al monte mediante sus representantes. Because God has said, I am going to be united with you. Porque Dios les había dicho, ahora yo voy a estar unidos a vosotros. The blood that was sprinkled on you to make you clean has been sprinkled on the altar representing me. La sangre que ha sido esparcida sobre ustedes, limpiándolos, también ha sido esparcida sobre el altar que me representa a mí. Therefore, we're united through the shedding of blood. Por lo tanto, hemos sido unidos mediante este derramamiento de sangre. Okay? And so 70 of the elders
plus Aaron and his two oldest sons, Nadab and Abihu, go up on the mountain with Moses and Joshua. Entonces vemos a 70 de los ancianos, incluyendo a Aarón y sus dos hijos, Nadab y Abiú. While they are there, they eat and drink in the presence of God. Suben al monte y mientras están allí, comen y beben en la presencia de Jehová. Now, another commentator by the name of Cole, he observes that this is very similar to Gethsemane, where just as Moses went up on the mountain to pray alone in verse 2, so Jesus would go up and pray alone. Entonces otro comentarista, Cole, él observa que esta escena aquí se parece a la escena en Getsemaní, donde Jesús sube a ese monte él solo. Sometimes these are interesting observations, but it makes you wonder, are they valid? A veces estas observaciones son interesantes, pero te tienes que hacer la pregunta si es válida o no. And then we come to the commentator, Durham. Y entonces llegamos al comentarista Durham. Okay? Here he talks about how most critics assign this material to E, or the Eloist author. Aquí él nos habla cómo la mayoría de los críticos le asigna este material a o a los eloístas. Gracias. He goes on to say this chapter is too complicated to let us do anything more than speculate about its sources. Él nos indica que este capítulo es demasiado complicado como para dejarnos hacer otra cosa que especular sobre sus fuentes. Now we all believe that there's only one source. Ahora, todos nosotros creemos que solamente hay una fuente. Moses, who's recording this, he's recording the words of the author, God. Y es Moisés que está haciendo un registro de las palabras de Dios, quien es el autor. Do you remember what I told you yesterday when I look at commentaries? ¿Se acuerdan lo que le dije ayer con relación a los comentarios? I always use one commentary outside of the conservatives. Siempre utilizo un comentario liberal. I do that so that I understand and know what other people are saying about that passage. Y lo hago para entender lo que otros están diciendo sobre ese pasaje. But there's more to it than that. Pero hay mucho más que eso. While Durham does not believe that the author of this is Moses, Mientras que Durham no cree que el autor de Éxodo es Moisés, Durham does have a good eye for literature and does a good job in understanding of how the book is put together. Durham tiene un entendimiento excelente sobre la literatura y la composición del libro. Okay, and then I come on and I use another commentator by the name of Fredheim. También tengo otro comentarista aquí que se llama Fredheim. Okay, he talks about this chapter being a swing chapter. In other words, a chapter that links the previous material together with the latter material. Él, por ejemplo, ve este pasaje como un capítulo que conecta el anterior al después. Now you're saying to yourself, he's written all these things down. Ahora, a lo mejor tú estás diciendo, él ha escrito todas estas cosas, And that's true. y si eso es verdad, And I will not look at them again while I'm writing my sermon. y mientras esté escribiendo mi sermón, no los vuelvo a mirar, Ever. jamás. Unless there's a detail about the language that I remember one of them saying, but I don't remember exactly what it was. A menos que haya un detalle que tenga que ver con el lenguaje, que quiero hacer una referencia a ellos. I don't want to copy their ideas. No quiero copiar sus ideas. Because I don't want to, on the one hand, I don't want to copy the things that might perhaps be the good things that they said. Porque por un lado no quiero copiar quizá lo que ellos dijeron que es bueno, But I don't want to copy their mistakes either. pero tampoco quiero copiar sus errores. And the thing that I want to depend on the most Y lo que quiero depender, lo más que quiero depender, is not what the commentators have written, no es lo que los comentaristas han escrito, but the illumination of the Holy Spirit. pero más bien la iluminación del Espíritu Santo. Okay? You need to do the hard work. Tienen que hacer el trabajo duro. It's not good enough to, as one Pentecostal pastor said once,
said, "Why do you look at all those commentaries?" No es como dijo un pastor pentecostal, ¿por qué miras todos esos comentarios? And then he flipped through the Bible. Got my text for Sunday. Él entonces abría la Biblia y dice, mira, aquí está mi texto para este domingo. Okay? That's not what a pastor's to do. Eso no es lo que un pastor debe hacer. Okay? It's careful exegesis, carefully explaining what God has said in His Word. Hay que hacer un exégesis cuidadoso para entonces cuidadosamente explicar lo que Dios está diciendo en su palabra. Believe that God's going to give you revelation, No creemos que Dios le va a dar a usted revelación, but His Spirit will give you illumination pero su Espíritu sí te va a dar iluminación. as the Spirit works through the Word. Conforme el Espíritu obra a través de la palabra. And therefore, you study the Word. Por lo tanto, así usted estudia la palabra. But you use the help of those who have gone before you. Pero entonces utilizas la ayuda de aquellos que han ido antes que usted. Okay? And those things that will help to warn you about the text. Y todas esas cosas que te ayudan a entender el texto. Now, having spent the time of doing the cross references, looking at the original languages, having read the commentaries, Entonces, después de mirar las referencias cruzadas, después de leer los idiomas originales, después de leer todos los comentaristas, and all along reading the passage over and over again, y todo el tiempo leyendo el pasaje una y otra vez, finally I compose what I think is the theme of the passage. finalmente escribo lo que yo entiendo que es el tema del pasaje. Now, what you see I have written up here is not what I decided was the theme of the passage ultimately, but I did not change my notes. Okay. What you see written up there isn't what I thought was the theme of the passage. Lo que ves aquí escrito no es lo que originalmente yo pensé que era el tema del pasaje. Now, once I have the theme of this text, Una vez desarrollo el tema del texto, which I believe is the blood of the covenant by which Jesus calls us, unites us to Himself, and fellowships with us. que el tema de este pasaje es la sangre del pacto mediante la cual Jesús nos llama, nos unifica a Él y entra en comunión con nosotros. Now, you'll find out why I think that. And it's for more than I've already talked about, for Ahora, more reasons than I've already discussed. Entenderán más adelante por qué estoy utilizando este tema. Okay? So then I begin to write my sermon. Entonces comienzo a escribir el sermón. Now, on this particular occasion, on this Sunday that I had composed this sermon for, we were going to be celebrating the Lord's Supper. Ahora, en la ocasión del domingo donde iba a predicar este sermón, íbamos a celebrar la Santa Cena. And even if it hadn't been that Sunday that we usually did the Lord's Supper, I would have had the Lord's Supper on the Sunday for this sermon. Y aunque no hubiera tocado tener la Santa Cena en ese domingo, para este sermón hubiera servido la Santa And you're Cena. asking, why is that? Why would that be so important? Ahora, y estás preguntando, ¿por qué eso es tan importante? Well, in the introduction, I begin to describe to the people of God what the background for the Lord's Supper is. Y es que en la introducción del sermón empiezo a hablarle al pueblo qué es lo que es el sacramento de la Santa Cena. For instance, most people connect it with the Passover because that's the occasion in which Jesus instituted the sacrament. Por ejemplo, la mayoría de la gente cree que la Santa Cena toma lugar en la Pascua, ¿verdad? Porque eso es cuando Jesús lo instituye. So I talk briefly about the Passover. Entonces hablo brevemente en cuanto a la Pascua. But then I talk about what I consider to be a more significant Old Testament root. Pero entonces yo paso a hablar sobre lo que yo entiendo que es una raíz del Antiguo Testamento mucho más profunda. And that's this particular passage. Y ese es este pasaje en particular. Now, why would I say that this is significant? Ahora, ¿por qué yo digo que este es más significativo? Here I start talking about, here the covenant which God made with Abraham and with Isaac and with Jacob is now made with Israel after God brought Israel out of Egypt. Aquí yo hablo de que el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, ahora Dios hace ese pacto con Israel. I remind them of what a covenant is. Les recuerdo sobre qué es lo que es un pacto.
Here God says, I will be your God, and they promise that they will be his people. Aquí, por ejemplo, Dios promete que Él será su Dios y ellos prometen que ellos serán el pueblo de Dios. And I mentioned, of course, they are incapable of keeping their promise. Pero entonces menciono que es que ellos son incapaces de guardar ese pacto. It isn't simply that they can't keep it, No es sencillamente de que no lo pueden guardar por el pecado, but on account of sin, they won't keep it. pero por el pecado no lo pueden guardar. And I say that, and I observe that's why we call this a covenant of grace. Y por eso esto se llama un pacto de gracia. Because in the covenant of grace, God keeps both his promise and he keeps his people's promise in Jesus Christ. Porque en el pacto de gracia, Dios guarda su lado del pacto y también guarda el pacto del pueblo mediante Jesucristo. Jesus stands in the place of his people, trusting God, serving God, obeying God, and loving God. Jesús toma el lugar del pueblo, confiando en Dios, sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios y amándole. I remind them that in Christ we're washed clean. Les recuerdo que en Jesucristo hemos sido lavados. But then I go on to talk about what's very, very significant about this passage. Pero entonces continúo hablando sobre lo que realmente es significativo de este pasaje. Jesus himself connects this passage to the sacrament of the Lord's Supper in verse 8. Jesús conecta este pasaje al sacramento de la Santa Cena en el versículo 8. In verse 8, Moses says, "Behold, the blood of the covenant that the Lord has made with you." Moisés en el versículo 8 dice: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. When Jesus introduces the cup in the Lord's Supper, he says, "This cup is the new covenant in my blood." Cuando Jesús levanta la copa en la Santa Cena, Él dice: Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. The words "blood of the covenant" are only found 3 times in the entire Bible, or 3 times in the biblical record. Y esa frase, sangre del pacto, solamente existe en 4 pasajes de toda la Escritura. Okay, they're found right here. Se encuentran aquí en este pasaje. It's referred to again in Zechariah 9:11. También lo encontramos en Zacarías 9:11. Then it's found in the institution of the supper. Y entonces lo encontramos en la institución de la cena. And in reference to the institution of the supper, the words are quoted in the book of Hebrews and in the book of 1 Corinthians. Y entonces, haciendo referencia al Evangelio, los autores de 1 Corintios y Hebreos citan esas palabras. The Zechariah passage El pasaje de Zacarías reflects on this Exodus passage. es un reflejo o es un comentario sobre este pasaje. Well, as I've said, the Hebrews and 1 Corinthians passages are simply quoting Jesus' words in the gospel. Mientras que los pasajes en Hebreos y 1 Corintios sencillamente están citando las palabras de Jesús. So that means that there are 2 root uses of that term "blood of the covenant." Por lo tanto, eso significa que hay 2 usos fundamentales de esa frase, la sangre del pacto. Here at the foot of Sinai Aquí, al pie del monte Sinai, and in the institution of the Lord's Supper. y en la institución de la Santa Cena. All other uses refer to one of those 2. Todos los demás usos hacen referencia a esos 2. And so all that's to say is that Jesus is clearly, I believe, clearly referring back to this passage. Y todo eso para decir que yo creo que queda meridianamente claro que Jesús está haciendo referencia a este pasaje. So through the blood of the covenant, first Jesus calls us. Entonces, mediante la sangre del pacto, primeramente Jesús nos llama. Then he unites us to himself Después nos une a Él and then fellowships with us. y entonces tiene comunión con nosotros. Okay? I say then to the people, I believe that in a real sense, this passage is at the heart of the book of Exodus. Para mi entender, yo entiendo que este pasaje es el corazón del libro de Éxodo. Now, that's not what the commentators say. Ahora, eso no es lo que dicen los comentaristas. So why have I come to this conclusion? Entonces, ¿por qué he llegado a esta conclusión? It's because the whole reason that God has saved his people out of Egypt
es que la única razón por la cual Dios ha librado a su pueblo de Egipto is so that he can enter into a personal relationship with them. es para que Él pudiera entrar a una relación personal con ellos. And it's right here in this passage Y eso toma lugar aquí en este where pasaje, God is, so to speak, saying, I will be your God and you will be my people. donde Dios básicamente le dice, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. And the blood of the covenant unites them in this promise. Y la sangre del pacto los une en esta promesa. Okay? So the book opens with God observing their need. Entonces el libro comienza con Dios viendo su necesidad, He saves them. les libera, And the book concludes with God coming into their midst. y el libro concluye con Dios But the, llegando, morando en su medio. but the only way that he could do that is if he was in a personal relationship with them. Pero la única manera que eso se podía hacer era si él estaba en una relación personal con ellos. And that's what happens right here in this passage. Y eso es lo que sucede en este pasaje. Okay? I go on to reflect that history Sigo analizando esa historia and conclude by, and then I introduce the theme of the passage. y entonces introduzco el tema del pasaje. That this passage focuses on the blood of the covenant by which Christ calls us, unites us, and fellowships with us. Que el enfoque de este pasaje, el enfoque de la sangre del pacto mediante el cual Cristo nos llama, nos une a Él y entra en comunión con nosotros. I refer to a little bit of the background of some of the things that have happened since the giving of the Ten Commandments. I remind the people of what they have heard. Le recuerdo al pueblo, a la iglesia, algunas de las cosas que han sucedido anteriormente, por ejemplo, los 10 mandamientos. That through the last 3.5 chapters, God has been giving laws that call on Israel to imitate Him. Les recuerdo que en los capítulos anteriores, Dios les ha dicho o les ha dado leyes que le dice al pueblo que lo tienen que imitar a Él. They are not to look to the nations for the pattern of their lives. No pueden estar copiando a las naciones, They are to look to the example of God Himself. tienen que ver el ejemplo de Dios mismo. I go on to say, like them, it is God who calls you to worship Him. Y continúo diciendo que al igual que ellos, es Dios que te llama a ti para que lo adores a Él. Better than those Israelites who were left at the bottom of the mountain. Mejor que esos israelitas que se quedaron al pie de la montaña, Forbidden from ascending into the presence of God. que se les fue prohibido ascender a la presencia de Dios. You have been called in Jesus Christ to ascend into heaven itself and into the very temple of the Lord to worship in His presence. En Cristo tú has sido llamado a ascender al cielo mismo y al mismo templo de Dios para adorar. And you are able to respond because of His blood by which you have been cleansed and made acceptable to enter into the presence of God. Y tú puedes responder a ese llamado porque con su sangre, Él te ha limpiado y te ha hecho acepto para obedecer ese llamado. He calls, Él you come, llama y usted acude. because all of Jesus has done in you and for you. Y eso es por todo lo que Jesús ha hecho en ti y por ti. Then we go to the second point. Jesus unites us to Himself, Entonces, verses 3 through 8. Llegamos al segundo punto. Jesús nos une a Él en los versículos 3 al 8. Okay? We look to, talk about again how God is the pattern for their lives. Hablo nuevamente sobre el hecho de que Dios es el ejemplo de sus vidas. His decisions are to be their decisions. Sus His decisiones laws, their laws. tienen que ser las decisiones del pueblo. Las leyes de Dios tienen que ser las leyes del pueblo. They promise that they will do all that the Lord their God has commanded them. Y ellos prometen que van a obedecer y van a hacer todo lo que Dios les ha mandado. You see, in chapter 19 they made that promise without knowing what the commands are. Ve en el capítulo 19, ellos hicieron esa promesa sin saber lo que Dios iba a decir. Now they know, Ahora sí lo saben and they've made the promises their own. y han hecho las promesas nuevamente.
Having heard the people's positive response, Moses writes everything down. Entonces, tras haber escuchado la respuesta positiva del pueblo, Moisés comienza a escribir todo. The next morning he rises and an altar is put up A la mañana siguiente, él levanta un altar with 12 stones representing each of the 12 tribes. con 12 piedras que representan las 12 naciones, los 12 tribus. Since the priesthood has not yet been established, Moses selects some young men to offer burnt offerings and fellowship offerings on the altar. Entonces, como los sacerdotes o el sacerdocio todavía no ha sido establecido, Moisés selecciona a unos jóvenes para ofrecer los sacrificios. Moses takes the blood and divides it into two parts. Moisés toma la sangre y la divide en dos. And then he sprinkles half on the people and half on the altar. Y entonces esparce la mitad sobre la gente y la otra mitad sobre el altar. And I remind the hearers, Israel's promise to obey was not a promise of obedience dependent on their strength and ability. Pero entonces les recuerdo que la promesa de Israel de obedecer no era una promesa de obedecer que dependía de sus propias fuerzas. They are a sinful people. Ellos son un pueblo pecaminoso, They are a weak people. son un pueblo débil. It was a promise that God himself must cover with forgiveness and his faithfulness. Era una promesa que Dios mismo tenía que cubrir con su perdón y su fidelidad. That's why the blood isn't just sprinkled on them, Por eso es que la sangre no solamente se esparce sobre but ellos, on him as well. pero en Dios mismo también. Sign of union by his blood. Es una señal de la unión mediante esa sangre. And then I apply this passage. Y entonces Verses. hago la aplicación de estos versículos. What Israel had only in type and shadow, you know in its fullness. Lo que Israel solamente tenía como un tipo o una sombra, nosotros tenemos en su plenitud. Better than the blood of bulls is the blood of the covenant that God in Christ shares with you. Mucho mejor que la sangre de toros es la sangre del pacto que Dios en Cristo comparte contigo. I tell them, you spiritually share in his blood through the sacrament of the Lord's Supper. Y les recuerdo que ustedes de una manera espiritual comparten esa sangre del pacto en el sacramento de la Santa Cena. And better than blood and goats that's sprinkled from the outside. Y mejor que la sangre de los toros y los machos cabríos que era esparcido desde afuera. In the sacrament, we take in those signs of his flesh and his blood. En el sacramento nosotros ingerimos esas señales de su carne y su sangre. Okay? And I reinforce that they have been united to Christ. Y entonces hago énfasis nuevamente de que han sido unidos a Cristo. I conclude by saying we move into the third point about Jesus fellowshipping with us. Entonces concluyo con el tercer punto de que Jesús tiene comunión con nosotros. I emphasize that these verses aren't about what Israel has done, Y hago énfasis de que estos versículos no tienen que ver con lo que Israel but ha about hecho, what Jesus has done for them. pero en lo que Jesús ha hecho por ellos. He has delivered them. Él los ha librado, He has called them. los ha llamado, He has sprinkled the blood of the covenant on them. les ha esparcido la sangre del pacto United them to himself. y los ha unido a Él He has mismo. brought them into his presence. Los ha traído a su presencia. The 70 elders and Nadab and Abihu have eaten and drank in the presence of God. Y los 70 ancianos han entrado a la presencia de Dios y han comido y han bebido en la presencia de You Dios. see, we're rushed for time. Ve, se nos acabó el tiempo. But the point is, after the blood of the covenant was spread, then the elders went up on Sinai. Pero el punto es que después de que fue esparcido la sangre del pacto, es que el pueblo se reunió con Dios. It's an interesting passage Ahora, es un pasaje bien interesante, because there's no description of God there. porque no hay ninguna descripción de Dios ahí. Only a description of what is beneath God. Solamente una descripción sobre lo que hay debajo de Dios. We get the idea that they didn't lift their eyes any higher than that. Y la idea que da el pasaje es que ellos no levantaban la vista más allá que eso. And we're reminded that that's the very thing that Moses did when God first spoke to him in Exodus 3. Y eso es lo mismo que le sucedió a Moisés
en Éxodo 13, He kept his eyes on the ground. que él miraba el suelo. Éxodo 3, perdón. So, after I reflect upon the elders having eaten and drank in the presence of God, Entonces, después que reflexiono sobre los 70 ancianos en comunión con Dios, I conclude by saying, can you imagine they saw God and ate and drank in his presence? les pregunto, ¿ustedes se pueden imaginar que ellos vieron a Dios y comieron y bebieron con Él? But this is less than what the apostles did when they ate and drank with Jesus. Pero esto es muchísimo menos de lo que los apóstoles pudieron hacer cuando comieron y bebieron con Jesús. You see, the apostles were eating and drinking with God. Dice, ven, los apóstoles estaban comiendo y bebiendo con Dios. And he was eating and drinking with them. Y Él estaba comiendo y bebiendo con ellos. And what these elders experienced by going up on the mountain, eating and drinking in God's presence, Y lo que estos ancianos experimentaron subiendo al monte para tener comunión con Dios is less than what you do when you celebrate the sacrament of the Lord's Supper. es muchísimo menos que lo que usted hace cuando celebra la Santa Cena. Because they wouldn't lift their eyes above the ground. Porque ellos no podían alzar la vista. And you, on the other hand, have clearly seen Jesus as he is revealed in the gospel. Sin embargo, usted claramente ha visto a Jesús tal y como es revelado en los evangelios. And even greater for you will be that day when you eat and drink with Jesus in the new heavens and the new earth. Y aún más asombroso para usted va a ser ese día cuando usted comerá y beberá con Jesús en los nuevos cielos y la nueva tierra. Of course, that day will be more wonderful. Pues, claro que ese día va a ser más maravilloso. But until that day, Pero hasta que through the llegue ese gospel, día, in the sacrament, you eat and drink in the presence of Christ. hasta ese día, mediante el evangelio, usted come y bebe en la presencia de Jesús. Better than ascending Sinai, Mucho mejor que ascender el monte Sinaí, through the Holy Spirit, mediante el Espíritu Santo, every believer, todo creyente, not just the elders, no solamente los but ancianos, every believer, sino que todo creyente ascends into heaven, asciende al cielo, the very throne room of God, que es el mismo trono de to Dios, be seated with Jesus Christ, Ephesians 2:8, para sentarse con Jesús and eat and drink the sacrament in y his presence. comer y beber el sacramento en su presencia. And so I tell the people, Christ invites you to come. Y entonces le digo al pueblo, Cristo te invita, So come. ven. He unites you to himself, so promise him that you are completely his. Él te une a sí mismo, por tanto promete que usted es completamente de Él, Even as he is completely yours. de la misma manera que Él es completamente tuyo. He fellowships with you. Él, él tiene comunión contigo, So eat and drink with him. por lo tanto come y bebe con Él. Draw near to God, Acércate a Dios, because in Jesus Christ, God is drawing near. porque en Jesucristo Él se ha acercado a ti. Okay?